Hola, mi nombre es Diego Melo, soy profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el video anterior estuvimos comentando acerca de cuáles eran los principales cambios desde el punto de vista económico, político y social, sobre todo, ¿verdad?, hacia fines de los siglos medievales. En este segundo video, de lo que hablaremos es básicamente de cuáles son los nuevos desarrollos, las nuevas aperturas que van a generar una nueva perspectiva en el desarrollo del pensamiento. Para eso, lo que haremos es explicar el proceso por medio del cual se desarrolla una nueva corriente de pensamiento, el humanismo, y de qué manera este humanismo da origen o se relaciona y se vincula también con el fenómeno universitario. Todos esos cambios serán impresionantemente importantes para poder comprender finalmente cuáles son las verdaderas bases de lo que nosotros denominaremos la modernidad. Pues bien, como decíamos antes, es importante considerar de qué forma estos cambios que se establecen en los últimos siglos del periodo medieval en torno a la seguridad del espacio, en torno al fin de las invasiones, a la apertura de las nuevas rutas comerciales, tendrán una incidencia en el desarrollo de nuevas condiciones económicas, pero también del surgimiento de nuevos estamentos, grupos sociales que se van a integrar dentro de la sociedad medieval y que van a dinamizar esta sociedad y le van a otorgar entonces, ¿verdad?, unas nuevas condiciones. Pero también estos nuevos desarrollos económicos, estas nuevas condiciones económicas, estas nuevas aperturas, generan en el hombre medieval la idea de la confianza, de una confianza que se manifiesta en el desarrollo entonces de nuevas perspectivas y de nuevas fronteras. Es decir, tal como se es capaz de poder conquistar el territorio de Europa, tal como se es capaz de poder dominar ese territorio de Europa, hay un momento en que ese territorio se hace pequeño y se hace conocido, y se hace necesario entonces salir más allá, ya sea para generar otros intercambios comerciales, como comentábamos hace un momento, cuando decíamos que había existido una expansión hacia Oriente por medio del comercio de las especias, que servían para múltiples cosas, no solamente para aderezar y mantener los alimentos, sino que también eran una moneda de cambio. Pero también, por otra parte, se hace necesario el conocimiento, ¿verdad?, de ese mundo. Y existe la confianza entonces para explorarlo, para extenderse. Entonces en la mentalidad europea aparece esta idea de desafío, que se va integrando a nuevos valores de esta sociedad, en donde aparece, por ejemplo, la idea del honor, la idea del valor, la idea también de la innovación, la idea también de poder ir más allá de lo evidente, el arriesgarse, el buscar la fama. Todos esos elementos van configurando la esencia de este hombre nuevo que aparece. Y por lo tanto, una de las cosas, ¿verdad?, que se va a generar es la expansión y la exploración del mundo conocido y también del mundo por conocer. Y en ese sentido es donde nosotros luego podemos incorporar o contextualizar el desarrollo de los descubrimientos o de la era de los descubrimientos. Pero también, ¿verdad?, esa nueva dimensión dentro del hombre va a llevar a el desarrollo del cuestionamiento, del volver a repensar, del volver a poner entonces las capacidades del hombre en primer lugar, esa capacidad civilizatoria, esa capacidad de confianza, de exploración que se genera a partir entonces de todos estos cambios, van a desarrollar un movimiento nuevo en el mundo europeo, un movimiento que va a centrar su atención en el hombre mismo y en las capacidades del hombre y sobre todo en sus capacidades intelectuales, en las capacidades entonces de comprender lo que está alrededor de él por medios comprobables, y nos vamos acercando al desarrollo de una mentalidad precientífica, no del todo científica, pero sí precientífica, que permitirá entonces ir
comprobando o ir pensando en cómo se pueden comprobar ciertos aspectos que rodean al hombre. Hay entonces un paulatino desarrollo de la ciencia, no sin cuestionamientos, por cierto, por un grupo importante de personas que verán ahí también cierta amenaza a un modelo conocido, a una idea de ciertos aspectos conocidos. Pero esa tendencia o esa nueva idea de percibir el mundo es lo que nosotros después desarrollaremos y conoceremos con el nombre de humanismo. Ese humanismo se va a desarrollar hacia fines de la Edad Media, pensando sobre todo en el siglo XII, en el siglo XIII, y sobre todo, ¿verdad?, en el siglo XIII, el XIV. Y un elemento muy importante en el desarrollo de ese proceso será el nacimiento de las universidades, que surgen hacia fines del siglo XIII, o comienzos del siglo XIII, si ustedes quieren también, porque hay un primer momento que después se consolidará durante el siglo XIV, durante el siglo XV. Como pueden ver ustedes en esta ilustración, hay una serie de puntos importantes culturales e intelectuales donde se va a ir desarrollando el conocimiento. Las universidades servirán entonces como un escenario, como un lugar en donde se desarrollará un pensamiento nuevo, un pensamiento humanista, un pensamiento que volverá sobre los clásicos de la antigüedad, los volverá a repensar, volverá a poner el acento en las capacidades humanas que están al servicio del hombre para la exploración, para el desarrollo de la civilización, de las ciudades, del comercio y, por cierto, de otros aspectos que van a ser muy importantes, como el desarrollo paulatino de la ciencia médica, de la ciencia en torno a lo que significan los descubrimientos astronómicos, a lo que significa entonces una nueva concepción del orden universal. Todo eso va a estar ligado a estas nuevas concepciones que se comienzan a desarrollar hacia fines del siglo XIII, XIV y también, sobre todo, ¿verdad?, durante el siglo XV. Otra dimensión importante en la cual nosotros podemos ver estos cambios reflejados tienen que ver también con la revaloración del mundo clásico. La revaloración del mundo clásico como un lugar en el cual hubo y existió un desarrollo del pensamiento en donde el hombre se transformó realmente en centro de ese pensamiento. A partir entonces, ¿verdad?, de esta premisa es que vemos que existe una revaloración del mundo clásico a partir de este proceso o de este momento en la historia que se denomina el Renacimiento, cuyo momento de mayor esplendor se logra durante los siglos XIV al siglo XV y que tendrán como centro fundamentalmente la ciudad de Florencia, Aunque no podemos decir que sea una situación totalmente nueva a lo largo de la historia. Podemos hablar de distintos renacimientos, pero este quizás es el que ha llegado a nosotros y que tiene una mayor trascendencia en nuestro desarrollo cultural en Occidente por lo que significa desde el punto de vista de la valoración del arte, de la valoración entonces también de la ciencia, y porque hay también un desarrollo, un estudio de múltiples dimensiones de la expresión del ser humano. Todo esto fue posible en gran parte porque hubo un desarrollo económico que se generó en torno al desarrollo de la banca y al desarrollo de la bolsa. Algunos de esos banqueros llegaron a ser muy famosos en Europa. Una familia quizás de banqueros, quizás la más importante del centro de lo que actualmente es Italia, serán los Medici. Y los Medici se van a transformar en grandes mecenas. En gran parte, el desarrollo del arte, el desarrollo de la valoración del mundo antiguo, tendrá que ver también con las voluntades de hombres particulares que estarán interesados en el desarrollo de este conocimiento. Y quizás, ¿verdad?, los más grandes exponentes de ese periodo están ligados justamente a este desarrollo artístico, como es el caso de Leonardo, a quien vemos aquí, o el caso también, ¿verdad?, del desarrollo del arte y las pinturas y la escultura en las humanidades, con algunos ejemplos importantes, como será el caso de Rafael, o el mismo caso de Miguel Ángel, y también, ¿verdad?, el caso de Sandro Botticelli, todos los que están aquí puestos, sin duda alguna.
Aquí tenemos, ¿verdad?, una obra icónica del momento que tiene que ver con el nacimiento de Venus. Nuevamente, como ustedes se dan cuenta, utilizar temas mitológicos, temas del mundo antiguo en la representación de la pintura, pero una pintura también que se preocupa de la figura humana, que se preocupa del cuerpo, que se preocupa paulatinamente de la proporción, que se preocupa también de poder establecer una forma de contener, si se quiere, la realidad, una realidad que se va observando cada vez más precisa, en donde también hay un desarrollo de las disciplinas ligadas, ¿verdad? Por ejemplo, a la escultura, como será el desarrollo de la anatomía y el estudio del cuerpo humano. Pero también, nuevamente, ¿verdad?, aquellos temas clásicos, como puede ser esta pintura de la Academia, pintada por Rafael, en donde aparece un viejo Platón junto a un joven Aristóteles discutiendo y llenos, ¿verdad?, de un grupo de filósofos de distintas culturas y de distintas épocas. Todo ello es un elemento fundamental en el desarrollo de lo que significarán estos siglos y de la primera modernidad. Otra dimensión importante de este periodo tiene que ver con el cuestionamiento de las ideas preexistentes. No solamente de las ideas políticas que existían en la primera etapa de la Edad Media, muy ligadas también a ciertas concepciones que tenían que ver con la religión y cómo, ¿verdad?, se entendían ciertos elementos de derecho divino en el desarrollo del poder. Las preguntas que ahora aparecen tienen que ver con la práctica de ese poder, es decir, no tanto qué es lo que otorga el poder o qué es lo que hace que exista o le dé una legitimidad a ese poder, sino que más bien preguntarse ¿cómo se puede mantener el poder? ¿De qué forma entonces yo puedo preservar el poder? ¿Mm? Y ese cuestionamiento lleva al desarrollo de la política y sobre todo de una política práctica. Y ahí tenemos un personaje importantísimo que va a tener un papel trascendental en el desarrollo de las ideas políticas del mundo moderno, que es Nicolás Maquiavelo. Vivirá entre 1469 y 1527. Nicolás Maquiavelo escribirá una obra que es todo un clásico de la ciencia política de Occidente. La obra se denomina El Príncipe. Lo que le interesa a Maquiavelo es develar cuáles son aquellos elementos centrales que definen la tenencia del poder o el interés por mantener el poder. ¿Cómo se debe mantener el poder? ¿Qué es lo que debe hacer el príncipe para mantener el poder? ¿Y por qué es importante seguir esta serie de consejos si quiere preservar el poder? Esa es una nueva visión también de poder observar, de poder entender cuáles son aquellos elementos que están ligados con este cuestionamiento. Pero no solamente un cuestionamiento desde el punto de vista de la política, sino que también un cuestionamiento de los métodos por los cuales podemos acceder al conocimiento. Hasta este momento, nosotros podemos pensar que hay una serie de conocimientos a los cuales se les otorga un valor porque devienen de una determinada autoridad. Nadie cuestionaba las autoridades del mundo antiguo. Nadie cuestionaría, ¿verdad?, si un determinado médico estaba o no equivocado. Si había un conocimiento que no estaba en el fondo enfocado en una cuestión de carácter científico, si no era totalmente comprobable, tampoco importaba, porque muchas veces solamente importaba quién lo decía. En él estaba la autoridad. Como en él estaba la autoridad, todo lo demás no eran sino parte, ¿verdad?, de continuar adelante. Es decir, lo dijo tal persona, porque lo dijo tal persona, nosotros lo tenemos que creer. Sin embargo, este cuestionamiento profundo que surge entonces de esta nueva forma de comprender el mundo, lleva entonces al desarrollo de este aporte que será justamente la duda que será el elemento que va a ser la base del desarrollo del método científico que llevará a cabo René Descartes, quien vive entre 1596 y 1650. No es solamente cuestionar, sino que es tratar de comprobar y realmente de llegar a conclusiones que sean comprobables mediante el establecimiento de un método con partes, de un método ordenado, de un método que pretenda y que permita entonces el desarrollo paulatino de opiniones que no estén fundadas solamente en la autoridad, que estén fundadas realmente en su comprobación.
Por lo tanto, si ustedes se pueden dar cuenta, estamos frente a un elemento central dentro de lo que después será el mundo moderno. Estamos a las puertas del desarrollo ya no solamente del humanismo, sino que de una etapa posterior, de una etapa en donde la razón tendrá el papel fundamental, donde la razón será el elemento central que se impondrá en muchos sentidos frente a las creencias anteriores. Esa época es la época del racionalismo, pero ya ese es un momento nuevo en la historia de Occidente, un momento que ya abre el periodo de la modernidad.